a su nombre, y a su nombre, y a su pueblo la victoria. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, amén. Gloria a Dios, se ven hermosos, amén. Gloria a Dios. Hay un humito arriba suyo, no voy a decir que la nube, pero hay un espacio de gloria encima de su cabeza. Solamente los que tengan visión de Dios y anhelo de la bendición la van a arrebatar en esta noche. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién es el que vive? Bien, amados hermanos, Dios les bendiga, amén. Agradezco al pastor, amén, Salamanca, amén, mi hermano Hernando Salamanca, gloria a Dios. Usted sabía que a mí me dieron testimonio del hermano Hernando Salamanca. ¿Adivine quién? Bueno, no adivine, porque si adivina se queda y no se va para el cielo. Gloria a Dios, amén. El Espíritu da testimonio de su pastor, aleluya. El Espíritu Santo habla bien de tu pastor, aleluya, y a su nombre. Me siento honrado, amados, de recibir esta invitación, amén, a ministrar la palabra de Dios en esta hermosa iglesia, en el nombre del Señor. Recuerdo que cuando el pastor Alex Toscano me llamó, yo no lo dejé hablar, hermano. Yo le dije, amén. Me dijo, pastor, pues yo puedo. Tiene agenda, yo la saco. Gloria a Dios. Y usted dirá, ¿por qué? Porque 2 semanas atrás ya yo bebí aquí predicando la palabra de Dios. Y yo le dije a mi esposa, la hermosa nos va a invitar a un evento. Y ella me dice, no, te van a invitar a predicar. Y cuando yo recibí la llamada, yo dije, wow. Yo tenía que estar hoy en una reunión, amados, amén, con unos pastores de Medellín. Y yo dije, no puedo. Tengo que llevar palabra de Dios a alguien en esta noche, aleluya. Tengo que traer la palabra de Dios, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Mi nombre es el pastor Davis Ascanio, de la Iglesia Obra Evangélica Luz del Mundo de Colombia. Somos una iglesia pequeña, hermano, pero con anhelo de servir a Dios. Y Dios nos ha llamado a servir, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Amén. En la fuerza del Señor, porque en la de nosotros no podemos. Mi pastor directo, el director nacional de la Obra Evangélica, mi hermano José Antonio Báez. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Me acompaña hoy mis hijos, mi esposa y unas hermanas de la iglesia, guerreras, que pudieron desafiar los obstáculos y estar con nosotros en esta noche. Aleluya. Hay uno que me llamó por ahí, pastor, no puedo, tengo que recibir un pedido en la empresa. Otro me dijo, pastor, no puedo, se me rompió el pantalón y tengo que coserlo. Yo dije, wow, gloria a Dios. Y no tienes otro, no, ese es el que iba a llevar. Gloria a Dios, aleluya. Bien, amados, solo los valientes arrebatan la bendición. Vamos a ponernos de pie, amén. Gloria a Dios. Saludo a los diferentes ministerios, amén. Evangelistas, misioneros, gloria a Dios, hombres de Dios, pastores, líderes, en el nombre del Señor, amén. Vamos a leer en la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 10. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria. Edward, Ever, hoy necesito que te conectes conmigo, amén. Música de Hechos capítulo 10, en el nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios. Santo es el Señor. Vamos a leer un solo versículo, amén. Libro de los Hechos capítulo 10, verso 44. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Diga un amén, aleluya. Gloria a Dios. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Gloria a Dios. Vamos a repetirlo. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Gloria a tu mano y vamos a ver, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios mío.
Oh, sé que estás aquí, Dios mío, pero yo te doy la bienvenida. Aleluya. Eres bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Mira, cuando hemos leído tu palabra en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 44, yo te pido que tú des, Dios mío, el rema en esta noche. Yo te pido que tú des la correcta interpretación de tu palabra, Dios amado. Yo te pido que tú des la palabra de ciencia y de sabiduría en esta noche, la palabra de autoridad y de sanidad, la palabra de milagro. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, aleluya. Sopla en esta noche, Dios mío. Sopla en esta noche el Rúa, Dios amado. Sopla, Dios mío, la palabra correcta. Que haya avivamiento en esta noche, en el nombre de Jesús, aleluya. Eres bienvenido, Dios. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Puede sentarse, amado hermano, gloria a Dios. Puede ponerse cómodo, aleluya, gloria al Señor. Santo es el Señor. Yo no predico largo, así que no se preocupe, pero présteme atención. Que yo no estoy por casualidad aquí en esta noche. Si a mí me fuera agarrado de sorpresa la invitación, yo le estuviera hablando un mensaje. Pero cuando Dios me habló, yo me vi predicando este mensaje. Y cuando recibo la invitación, yo digo, Dios mío, quiero hablar de Elías. Quiero hablar de la unción que pasa de generación en generación. Y Dios me volvió a hablar y me dijo, ¿cuándo fue la visión? Y yo dije, Señor, fue tal día. Aleluya. ¿Y de qué estabas hablando? De Pedro. Bueno, ese es el mensaje, no lo cambies. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Me llamó la atención el flyer, no sé quién lo hizo, me imagino que el hermano Alex Toscano o tal vez otro, gloria a Dios. Pero decía campaña de hombres. Amén. Dice los valientes, ¿no? Campaña de hombres valientes. Y yo me puse a leer y dije, wow, qué terrible. No sé si ellos saben lo que significa. Porque cuando Dios llamó hombre al primer hombre, el primer hombre representaba a toda la humanidad. Ese era Adán. Y cuando Dios llama a otro hombre que le dice profetiza, hijo de hombre, él representaba a todo Israel y a su nombre. Así que cuando Dios llama a un hombre de Dios es porque está representando a muchos. ¿Quién es el que vive? Yo quiero saber dónde están esos hombres que representan a muchos, aleluya. Daniel dijo, aleluya, yo voy a orar por los pecados de Israel. Yo voy a confesar los pecados de Israel, porque era un hombre de Dios. ¿Quién es el que vive? Pero hoy vamos a hablar de Pedro, amados. Hoy vamos a hablar de un hombre que muchos aman y otros odian. Que muchos ven errores. Gloria a Dios, me siento en una montaña rusa, subo y bajo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay muchos hombres que cuando hablan de Pedro o cuando te quieren corregir, te hablan de Pedro. De que Pedro negó al Señor, de que Pedro era el más rebelde de los apóstoles. Y tienen un concepto de Pedro que no nos agrada cuando nos hablan de Pedro. Yo quiero hablar de las dos partes, de las dos vidas que tuvo Pedro. La vida cuando es llamado y la vida cuando es enviado por Dios y a su nombre. Yo quiero que prestes atención porque yo vengo con palabra de Dios en esta noche, aleluya. Gloria a Dios. La Biblia dice en el libro de los Hechos, aleluya, que cuando Pedro estaba hablando en la casa de Cornelio, él estaba hablando de Cristo y él comienza a decir a este Jesús, aleluya, a quien ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder. Él empezó a hacer sanidad, él andaba sanando a los enfermos y mientras él hablaba dice que cayó el Espíritu Santo en la casa de Cornelio. Pero me llama la atención que Cornelio no era judío. Me llama la atención que Cornelio era gentil, era romano. Y que Dios tuvo que tener un trato especial con Pedro para que él pudiera entrar en la casa de Cornelio. Porque en Israel, hasta el día de hoy,
por voluntad de Dios, por la ley de Moisés, estaba prohibido juntarse con los gentiles, porque ellos tenían al verdadero Dios y Dios le había prohibido tomar costumbres ajenas. Por eso ellos son muy sensibles a la hora de dejar entrar gente en su casa hasta el día de hoy. Y en los tiempos de Jesús no permitían que los gentiles se acercaban al Señor. Por eso es que la mujer sirofenicia se acercó de lejos y le dijo: tengo una hija enferma. Y él la trató y le dijo: no es lícito que yo dé los panes de los hijos a los perrillos. ¿Y quiénes son los perrillos? Los gentiles. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los que están en honra y no lo saben son como las bestias del campo. Y ellos tienen ese concepto de los gentiles, de que son hombres creados por Dios, pero no reconocen a Dios. Y como ellos tienen al verdadero Dios, no se contaminan con eso. Jesús le habló conforme a la ley a la mujer sirofenicia, pero ella contesta de una manera extraordinaria. Dice: aún los perrillos comen de lo que cae de la mesa. O sea, aún si un judío no quiere un milagro, yo lo quiero en esta noche. Si el hermano de al lado no quiere la palabra, yo la voy a recibir en esta noche. Aleluya. ¿Quién es el que vive? Santo es el Señor. Amados, y vemos la vida de Pedro, que es un hombre pescador del burgo, no letrado, una persona que no estudió como estudió Pablo. Era una persona que no tenía fácil habla, que era tosco, dice la Biblia, aleluya, que tenía un mal carácter, y Dios lo llamó, aleluya. Dios enamoró a Pedro del llamado. Dios primero le sana a la suegra, imagínense. Pedro tenía un mal carácter, pero se llevaba bien con su suegra, aleluya. ¿Quién es el que vive? Hay alguien que tiene que caminar en esa unción, amén, y dejar de mal con la suegra y comenzar en la palabra, gloria a Dios. Y la suegra de Pedro se estaba enferma y vino Jesús y la sanó, pero Pedro todavía no era convertido. Entonces Jesús va y le dice a Pedro: Pedro, te ruego que me prestes tu barca. Y comienza el Señor a predicar en la barca de Pedro. Yo quiero saber cuántos van a dejar que Dios predique en su barca, aleluya. Quisiera saber cuántos Pedros van a dejar que el Señor tome el control de su barca en esta noche, aleluya. Y dice que el Señor estaba enseñando la palabra ahí en la orilla. Pedro estaba lavando las redes, pero mientras él está ocupado lavando las redes, él sigue escuchando la palabra de Dios. Cuando Jesús termina, le dice: boga mar adentro para echar la red, aleluya. Y él dice: Señor, he durado toda la noche pescando y no he pescado nada todavía, pero en tu palabra, gloria a Dios. Yo quiero saber cuántos van a decir: Señor, yo no he podido lograr lo que me he propuesto en tus caminos, en mi fuerza, palabra yo lo voy a lograr. Pero en tu palabra, gloria a Dios, Señor, me he sentido débil, pero en tu palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, no puedo con esta carga, pero tu palabra dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. En tu palabra. En tu palabra. Y cuando dice la Biblia que echaron la red, la echaron a la derecha, gloria a Dios. Y cuando trajeron, dice que había una cantidad de peces enormes que tuvieron que llamar a otros para que lo ayudara. Este es Pedro inconverso todavía. Pedro no es cristiano. Pedro cree que Jesús es un rabino, pero no su rabino. Y el Señor está enamorando a Pedro. Cuando Pedro ve que Dios le hace el milagro, que lo que para él era difícil, en las manos de Dios se volvió fácil. Entonces dice la Biblia algo extraordinario, y dice que cuando sacaron los peces, dice: dejándolo todo, siguieron al maestro. Dejándolo todo. Pedro lo dejó todo para seguir al maestro. Y esa es una clave, aleluya, que yo te voy a decir de parte de Dios en esta noche. Seguir a Cristo tienes que darlo todo, aleluya.
Para que Dios se revele a tu vida como se reveló con Pedro, tienes que dejarlo todo. Lo que tú estás buscando, que te ha costado lograrlo, pero en las manos de Dios se vuelve fácil. Aún eso tienes que dejarlo. Y a su nombre. Me llama la atención también que vemos a Pedro otra vez. Después que sigue al maestro, el maestro le dice: váyanse adelante, que yo me voy a quedar aquí orando. Crucen, hermana, y vamos y nos vemos del otro lado. Y vemos que los discípulos comienzan a remar. Y vemos que ellos comienzan a actuar conforme a la voluntad de Dios. Y ellos comienzan a caminar en la voluntad de Dios, porque Jesús le dijo: vayan al otro lado. Y no sé si te ha pasado que hay momentos que Dios te dice que busques más de su presencia, que actúes como hijo de Él. Pero en ese momento en que estás caminando bajo la palabra es cuando más difícil se te pone la vida. Dice la Biblia que se levantó una tormenta en la vida de los discípulos. Y cuando la tormenta está allí en lo más fuerte, dice que en la cuarta vigilia se le apareció el Señor caminando sobre la tormenta. Y esta es la parte del flyer que me llamó la atención. Esta es la parte donde eres valiente y tienes fe. Porque mientras los demás discípulos tenían miedo de Jesús, el único que dijo: Señor, si eres tú, haz que yo vaya sobre las aguas. Y Jesús le dijo: eso es valentía, amados. Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti, como tú te estás revelando a mi vida, como tú estás caminando en mi vida. Y dice la Biblia que el maestro le dijo: ven. Y yo no sé, aquí la mayoría de nosotros estuvimos en la primaria, pero ven es una sílaba, hermano, 3 letras. Y 3 letras tuvieron el poder para sostener a Pedro en el agua. Aleluya. Una palabra de parte de Dios tiene el poder para sostenerte en medio de... Si tú confías en el Señor, la palabra que le creas a Dios tendrá el poder para sostenerte en medio de la tormenta. Y a su nombre. Vemos que luego está una mujer que está muerta. Y el Señor dice: sálganse todos de la habitación. Pero le dice a Pedro, a Juan y a Santiago: entren conmigo y ven a Jesús haciendo milagros. Y en una de estas, el Señor se sienta con los discípulos y le dice a los discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y los demás discípulos, hermanos, comienzan a decir: muchos dicen que tú eres un profeta, muchos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres un profeta más, otros dicen que eres un falso. Pero se levanta Pedro y dice, el Señor le pregunta: Pedro, ¿quién dices tú que soy yo? Y yo le vengo a preguntar a la hermosa: ¿quién dices tú? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién dices tú que es el Dios a quien tú estás sirviendo? Y Pedro saca algo terrible, hermano, que dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres Cristo. Y Jesús le dice: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y bajo ese fundamento dice: y yo también te digo que bajo esa revelación fundaré mi iglesia. Aleluya. Hay muchos que dicen que la iglesia se fundamentó en Pedro, pero yo te digo hoy que se fundamentó en la revelación que tenía Pedro. Aleluya. Y esa es la revelación en la que va a caminar esta iglesia. Aleluya. La revelación del Cristo resucitado. Terrible que Pedro tenía la revelación, pero está el maestro diciendo: aleluya, gloria. En poco tiempo voy a ser entregado, en poco tiempo voy a dar mi vida, y uno de los que me va a traicionar está con nosotros. Y ellos no entienden, pero Pedro se acerca al Señor y le dice: Señor, yo voy a morir contigo.
Señor, yo no voy a ser igual que los demás. Yo voy a pelear contigo hasta la muerte. Si tengo que morir, muero. Y Jesús le dice: Pedro, antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Y hay veces que en nuestra vida eso pasa. Tú le dices a Dios: Señor, de ahora en adelante sí lo voy a hacer. Señor, de ahora en adelante, aunque me muera, pero yo te voy a ser fiel. Señor, de ahora en adelante, Dios mío, yo voy a hacer todo lo que tú me digas. Y pasan 3 días y estamos haciendo lo que a Dios no le gusta. Porque ¿sabes qué? No es en nuestras fuerzas. Seguir a Cristo no es en nuestras fuerzas. Y yo quiero hablarte de Pedro, de un hombre que no calificaba para ser apóstol. Un hombre que era bruto. Un hombre que era tosco, que era de mal hablar, que era áspero, que no mostraba el amor de Dios cuando hablaba, que la solución de él era quitarle la oreja a aquel que se metiera con él, que todavía tenía el cuchillo guardado, que todavía tenía cosas del antiguo guardadas, aunque estaba siguiendo a Jesús. Pero el Señor no se rindió con Pedro, porque él dijo: Pedro, el diablo los ha pedido para zarandearos, pero yo he orado para que tu fe no falte. El Señor ha orado para que tu fe no falte. Jesús ha orado para que tu fe no falte. Y en medio de la prueba digas: yo sigo creyendo en tus promesas, Dios. Jesús dijo: hasta el día de hoy mi Padre trabaja y yo también. Y dice la Biblia que Él subió. ¿Y qué está haciendo ahorita el Señor? Dice: intercediendo por ti y por mí hasta el arrebatamiento de la iglesia. Él está, mientras tú no oras a las 4 de la mañana, el Señor está orando por ti. Tu pastor está orando por ti, aleluya. Hay gente que está orando por ti. Dios me ha levantado a mí a las 2, 3 de la mañana a orar por gente que no conozco. Hay veces que me pone a orar por gente pequeñita que todavía son nuevos creyentes. Y hay veces que me pone a orar por gente grande que wow, yo digo: y este evangelista y este profeta necesita que yo ore. Y el Señor me dice: ora. Y empiezo a ver las debilidades y la respuesta de Dios. Porque la respuesta de Dios viene cuando eres débil, cuando confías en Él, no cuando te sientes fuerte, porque te sientes autosuficiente. Y vemos que este muchacho, este hombre llamado Pedro, en todas las áreas, como decimos por allá de donde yo soy, aleluya, metía la pata, hermano. Metía errores. Porque al que más regañaron de los apóstoles fue a Pedro. Al que más criticaron de los apóstoles fue a Pedro. El Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, una vez, porque me eres piedra de tropiezo. ¿Tú te imaginas que Dios te diga eso a ti? Primero lloras y después dices: no voy más para la iglesia, Dios no me quiere. Pero ahí estaba Pedro al lado del Señor. Pedro vio como Jesús le dijo a aquel paralítico: sé sano. Pedro vio como Jesús le dijo al ciego: anda y lávate. Pedro vio cómo llamó a Zaqueo. Pedro estaba ahí con el Señor. Y el que menos calificaba cuando arrestaron al maestro, aleluya, fue el que fue a verlo. Pero recuerdo cuando el Señor está en la tormenta. Y esta es una palabra que Dios me dijo específicamente. Empieza con esa palabra y prepárense para recibir algo. Dice que cuando estaban en la tormenta, gloria a Dios, el único que dijo: haz que yo vaya a ti, fue Pedro. Pero comenzó a hundirse. Y hay veces que nosotros, queriendo hacer la voluntad de Dios, creyendo en milagros, nos sentimos ahogados, nos sentimos que no podemos. Pero ¿sabes qué pasó en medio? Como dijo un hermano, en medio de la ahogación de Pedro, en medio cuando él se estaba hundiendo, dice: la mano de Dios se extendió sobre él.
Dice que Jesús extendió su mano y lo sacó. Y Pedro no caminó una vez sobre el agua, sino que caminó 2 veces. Porque la primera se hundió, pero cuando estaba de la mano con el maestro, él entró en la barca caminando. Y esa es la palabra que traigo hoy, la primera palabra que te quiero decir. La mano de Jehová se va a extender sobre esta iglesia, y todos los que estén en prueba van a caminar sobre las aguas. La mano de Jehová. Gloria a Dios. La Biblia dice que en Isaías la mano de Jehová está extendida. Aleluya. El Señor extendió la mano, pero era voluntad de Pedro tomarla. Es tu decisión caminar en fe, aleluya, en medio de la prueba. Y vemos que cuando entregan al maestro, los discípulos fueron dispersos, se fueron, se huyeron. Pero el único que tuvo la valentía de ir a ver al maestro fue Pedro. Y lo estaban buscando. Y él está ahí viendo lo que le están haciendo al maestro y llorando. Me imagino a Pedro llorando. No era el único que lloraba. Dice que las mujeres lloraban también. Y mientras los demás estaban escondidos, Pedro estaba ahí con el maestro, el que no calificaba, pero estaba interesado en el bienestar de su maestro, de su pastor. Y dice la Biblia que una criada, porque cuando la Biblia quiere resaltar el hecho, obvia el nombre. Cuando la Biblia habla del profeta joven, quiere resaltar el hecho, obvia el nombre. Porque la unción que estaba sobre él todavía está sobre la iglesia. Entonces dice, es como para cualquiera. Y aquí en esta ocasión, cuando habla de la criada, está hablando de gente que quiere acusarte por lo que eres. Y no importa quién sea, es el mismo espíritu que va a actuar en ellos. Y le dijeron, tú como que eres de ellos. ¿No te ha pasado eso? En el trabajo a mí me pasa todos los días. Tú como eres evangélico. Tú como que eres de ellos porque hablas como ellos, porque te pareces a él. Y él dijo, no, yo no lo soy. Tuvo que maldecir. Tuvo que comportarse como lo que ya no era para salvar su vida. ¿Y cuántas veces nosotros hemos perdido, como dicen por ahí, el juicio? Y hemos dicho cosas de las que nos arrepentimos. Porque Pedro dijo que no. Dice, sí, tú eres. No, van 2. Y a la tercera que dijo, yo no soy, y comenzó a maldecir. Dice que se levantó el profeta Gallo y cantó. Y le recordó las palabras del maestro. Y dice que se fue y lloró amargamente. Y a su nombre. Porque hay cosas en nuestras vidas que aunque las hacemos nos causan dolor porque no queremos hacerlas. Quiero decirte que el Señor le dijo a Pedro muchos capítulos atrás, yo he orado para que tu fe no falte, aleluya. El Señor había orado por Pedro porque sabía que le iba a negar. El Señor le dio la palabra a Pedro porque sabía que lo iba a negar. Y Pedro estaba huyendo. ¿Por qué Pedro iba al Señor? Porque no quería que lo mataran. Hay veces que no queremos que sepan que yo soy cristiano para que no me critiquen por si acaso cometo un error. ¿No le ha pasado? Hay gente, yo tengo una ovejita que en el colegio no saben que es evangélica. Por si acaso se le sale una grosería, no hablen del evangelio. Y estamos luchando allí con eso. Y eso es lo que le pasó a Pedro en ese momento. Él quería salvar su vida y no era voluntad de Dios que muriera. Por eso Dios le dio la palabra. Y vemos un Pedro en cierto cobarde en ese momento. Pero dice la Biblia que cuando Jesús resucitó, lo fue donde él estaba. Dice la Biblia que lo consiguió desnudo, pescando. Pero le dijo, imagínate tú, a veces Dios nos hace unas preguntas simplemente para saber qué hay en nuestro corazón. ¿Tú te acuerdas cuando Adán pecó? Dice la Biblia que la palabra se paseaba en Edén. El Señor Jesucristo se paseaba. Pero cuando Adán pecó, el Señor llama, Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? El Señor sabía dónde estaba.
Él lo que quería era saber la respuesta de él. Si venía con un corazón humilde o si se estaba cubriendo su pecado. Y lamentablemente cubrió la culpa a la esposa. Gloria a Dios. ¿Sí? Hay ministros que dicen: Señor, no voy a predicar hoy porque porque peleé con mi esposa. Culpa tuya que me la diste, Dios. ¿Sí? ¿Se identifica, no? Gloria a Dios. Y dice la Biblia que lo encontró desnudo y le pregunta: ¿han pescado algo? Y ellos no habían pescado. Pero Juan, que se la pasaba con Jesús, dijo: Pedro, ese es el maestro. Ese es Jesús. Dice que se vistió de nuevo y corrió donde estaba el maestro. Pero el maestro ya le tenía comida preparada, le tenía pescado, le tenía el desayuno listo. Porque aun cuando tú no quieras, aleluya, aun cuando tú no veas la salida, el Señor te va a presentar la salida. Nosotros vemos a un Elías que estaba destruido. Dijo: mátame, no quiero ser más profeta. Y de repente se le aparece un ángel con una torta y le dice: come, porque largo camino te resta, aleluya. Come, porque largo camino te resta, aleluya. Y esta es la vida del Pedro malo. Del Pedro que todo le salía mal. Que decía: pastor, yo quiero cantar. Y cuando cantaba se le salían las gallinas y los pollitos. Pastor, yo quiero predicar. Y salía diciendo cosas raras. Porque todo le salía mal. Lo estaba perseverando. Y de repente me llama la atención que dice la Biblia en el libro de los Hechos, que se derrama el Espíritu Santo y comienza el pueblo a hablar en lengua. Y dice que sopló un viento recio. Y yo estaba buscando, yo busqué en internet, hermano, hace años yo busqué viento recio. Eso suena hermoso si hablamos del Espíritu Santo. Si no es el Espíritu Santo da miedo, pero si es el Espíritu suena hermoso. Suena... Era un sonido fuerte. Y dice que comenzaron a hablar en lenguas, en diferentes lenguas. Y los hombres decían: mira, que no es francés, está hablando en francés y me está diciendo que me arrepienta. Mira, que no estudió, habla nada más hebreo, judío, y ahora está hablando italiano, está hablando el idioma romano y me está diciendo lo que yo he pecado. Y así mismo con todos los idiomas. Y dicen: no, esto es tan borracho, esto es casualidad. Y se levantó ¿quién? ¿Quién se levantó? Pedro. Pero Pedro se levanta diferente, amados. Porque antes tenía la revelación de Jesucristo y no podía caminar en ella. Él sabía quién era el Mesías, pero no tenía poder para caminar en las promesas. Pero cuando vino el Espíritu Santo de Dios a la vida de la iglesia, entonces Pedro dice: esto no es tan borracho, sino que es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días se derramará el Espíritu sobre toda carne. Ahora Pedro no es el mismo. Él está hablando profecía, él está hablando la unción de Joel. Pedro, mientras no tenía el Espíritu, dijo: yo no le conozco. Pero un día él va caminando al templo de la hermosa, aleluya. Y dice la Biblia que estaba un paralítico en la puerta pidiendo limosna. Y él le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Se levanta el paralítico y entonces el pueblo se alborota porque todos lo conocían. Y entonces el patriarca y los dicen: no prediques más en el nombre de Jesús. No prediques más en ese nombre porque te vamos a encarcelar y a matar. Y él dice: ¿a quién conviene más hacerle caso? ¿A Dios o a los hombres? Porque yo ahora tengo al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y vemos cómo cambia el carácter. Vemos cómo cambia el carácter de un hombre que tiene a Dios. Porque no es nada más leer la Biblia y saber quién es tu Dios, es caminar de cerca con Él, aleluya. Pedro sabía quién era Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una vez le dijo a Jesús: ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Pero Pedro no calificaba todavía.
hasta que llegó el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que luego de ese milagro, Pedro, cuando iba a hacer mercado, aleluya, la gente ponía a los enfermos en la calle para que la sombra de Pedro los tocara, para que sean sanados. Dice la Biblia que después de eso comenzó la iglesia a caminar en algo sobrenatural. Y para hacerle la prédica corta, amado, dice que se le un muchacho llamado Esteban, aleluya, y salió de los lomos de Pedro. Y dice que las hijas de Esteban profetizaban, y aunque murió apedreado, él es el que dijo: veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y vemos también a un hombre llamado Felipe, que cuando llegó a Samaria, dice la Biblia que la puso patas arriba, que aún los brujos se convertían. ¿Y de dónde salió Felipe? Felipe salió de los de Pedro, aleluya. ¿Quién era el pastor de la iglesia en ese tiempo? Pedro estaba caminando en el poder del Espíritu, porque entendió que no solamente es conocimiento, sino relación con Dios. Entendió que no era solamente saber que Dios existe. Y esto está explicado allá en el libro de Romanos, donde dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tú puedes creer en Dios, pero si no le confiesas no puedes entrar al reino. Tú puedes creer en Dios, pero si no hay una acción en ti que diga: tú eres mi Dios, no puedes calificar para el reino de los cielos. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, pero ellos no pueden entrar en acción. Ellos no pueden confesar. Al único que se le ha dado la potestad de confesar es a nosotros y a su nombre. Y hay veces que nosotros pensamos que Dios fue malo cuando le dijo a Adán: el día que comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Y yo digo: sí, es una maldición. No, hermano. Leamos bien la Biblia. ¿Quién fue el primero que pecó? El diablo. ¿El diablo dónde pecó? En la eternidad. ¿Y él tiene perdón? No, pero usted en la eternidad, porque puede morir, es que tiene acceso a pedir perdón todos los días a causa de Jesús y a su nombre. O sea que nosotros, porque nuestro pecado no va a permanecer para siempre, porque no somos para siempre pecadores. El Señor nos dio la oportunidad de creer, de tener fe para restaurarnos en la eternidad. Y vemos que un hombre que no calificaba, Dios lo restauró. Vemos un hombre que no servía como discípulo, pero fue donde Dios dijo: contigo es que voy a hacer las cosas que otro no hice. Y yo no sé si aquí hay un Pedro, aleluya, que tal vez todo le ha salido mal, que cree que Dios puede hacer algo, que está dispuesto, que ha negado al Señor muchas veces, pero que está dispuesto a no negarlo más. Hermano, porque esta unción de este hombre es la que necesitamos. Y yo le voy a preguntar algo. La revela en qué unción se maneja Pedro. Primero, Pedro tenía la revelación de Jesucristo. Y segundo, la primera prédica de Pedro, donde se arrepintieron 3,000, él dijo: esto es lo dicho por el profeta Joel. Él empezó a caminar en la unción profética. Él comenzó a caminar en la unción, aleluya, de los postreros tiempos. Y usted está viviendo en los postreros tiempos, aleluya. Y Dios está llamando a la iglesia a caminar en esa unción. Se levantarán padres contra los hijos, hijos contra los padres. Habrá guerras. Y lo estamos viviendo. Y nos quedamos anonadados. Están matando a los cristianos en Nigeria, hermanos. Los entierran vivos. Y nosotros no nos damos cuenta de lo que está pasando en este tiempo, donde Dios nos está llamando a vivir como Pedro. Porque el Señor, aunque Pedro lo negó, Dios no quitó el propósito de él. Aunque Pedro negó a Cristo, Dios no quitó el ministerio de él, ni el llamado, ni el respaldo tampoco.
Mientras estés dispuesto a seguir al Maestro, el Señor está dispuesto a respaldarte. La Biblia dice, si me buscan, me encuentran. Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Y yo voy a actuar conforme a la visión en esta noche. Porque esta no es palabra mía, esta es palabra de Dios. Y yo mientras oraba hace 3 días, el Señor me mostró esta iglesia. Y yo veía gente que venía con carretas. Y en las carretas traían vasijas rotas, ropas sucias, traían ventiladores dañados. Y yo dije, esto se parece mucho a los recicladores. Pero el Señor me dijo, no, así es como están por dentro, cargados, trabajados y destruidos. Y en la visión yo veía a su pastor que salía con un vaso de agua y les pasaba la mano. Y ellos cuando entraban en esta iglesia, las vestiduras le cambiaban de viejas a nuevas. No voy a decir que blancas, pero sí eran ropa de marca, hermano. Eran ropas bonitas, faldas hermosas, tacones. Pero me di cuenta de algo y le dije a Dios, yo no estoy hablando para caerle bien, yo estoy hablando conforme a la visión. Y a los hombres, todos tenían un cinto dorado, una cadenita de oro, y tenían una campanita que les colgaba. Y las mujeres tenían una. Y en la visión yo le pregunto a Dios, Señor, ¿qué es eso? Y Él me dice, esos son los dones que les voy a entregar a los nuevos que vienen. Esos son los dones que les voy a entregar. Rica banda, rica babasoa, rebequía. Esos son los dones que les voy a entregar a los que vienen. Porque los que vienen, vienen con propósito. Aleluya. Pastor Salamanca, te reprocho, aleluya. Pero de parte de Dios te digo esto. Eres un. Y este mensaje es a causa de tu ministerio. Y Dios me dijo, cuando le des la palabra al pastor, será como aceite en la cabeza de Aarón y bajó sobre sus barbas. Toda la iglesia caminará en esa misma visión. Eres un Pedro que Dios llamó. Has nacido para confirmar a los creyentes. Irás a Samaria y de tus manos recibirán el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Eres un apóstol de Dios. Yo no sé si te han llamado como, pero la unción apostólica está naciendo en ti. Porque fundarás más iglesias, aleluya. Porque esta iglesia crecerá y de aquí saldrá Felipe. De aquí saldrá Esteban. De aquí saldrán hombres que moverán las ciudades, aleluya. De aquí saldrán hombres con visión, dice el Señor, aleluya. Y para decir esto, hermano, yo sé que usted lo va a. Porque vive Jehová en cuya presencia estoy, que no estoy cayéndole bien a nadie, sino obedeciendo a Dios. Esta iglesia va a crecer en la revelación de Jesucristo. Esta iglesia va a crecer en milagro. Y su pastor va a crecer en la unción, aleluya. Ese pastor que ustedes tienen ahí es un hombre que ha sido llamado para ir a las naciones, aleluya. Es un hombre que ha sido llamado para ser fundamento en la iglesia, aleluya. Y Dios me dijo, en él hay una unción apostólica porque de él van a salir muchas iglesias. Y no vas a pastorear esta nada más, vas a pastorear muchas, dice el Señor. Vamos a ponernos de pie, amén. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Eres bienvenido en esta noche, Espíritu Santo. He hablado conforme a tu voluntad, Señor, conforme a lo que tú me has dicho. Yo te pido que tu palabra se cumpla, Dios mío. Yo te pido que avive los corazones en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, aleluya.
Clamo por estos hombres valientes, Dios mío, y de fe. Por estos hombres que todavía creen en tus milagros, en tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Clamo por el templo, la hermosa, Dios mío. Por cada niño, por cada joven, por cada ministro, aleluya, gloria a Dios. Iglesia, Dios te manda a decir que te juntes con tu pastor, que honres a tu pastor, porque la visión que Dios le ha dado a él, si caminas en la visión, entonces se revelarán los dones en tu vida. Gloria a Dios. Hay gente que necesita ponerse a la disposición del pastor. Hay gente que necesita ponerse a cuenta con el pastor. Porque Dios te ha llamado a este lugar a caminar en la visión que le ha dado al hombre de Dios. Y dice la Biblia que donde están los hermanos juntos y en armonía, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Aleluya. Lo que pasó con Esteban, lo que pasó con Felipe, era porque ellos obedecían al pastor de la iglesia. Ellos no comenzaron siendo profetas, ellos no comenzaron siendo evangelistas, ellos comenzaron sirviendo. Aleluya. Y los que estén dispuestos a servir, dice el Señor, a esos voy a usar, a esos voy a darle el don de sanidad, a esos les voy a dar el don de predicar, el don de la reconciliación. A los que estén dispuestos a servir. Esto termino, amados. Dice la Biblia que Elías estaba orando por lluvia y mandó al siervo y le dijo: anda y ve si viene la lluvia. Y él dijo: no veo nada, porque esto va a pasar. Pastor, usted está hablando de un avivamiento, pero no veo nada. Pastor, usted está hablando de un crecimiento, pero no veo nada. Pero dice que hasta 7 veces fue el siervo, y las 7 veces fue con fe, mientras Elías oraba. Pero cuando el siervo tiene la 7ª y dice: yo veo una nube del tamaño de la mano de un hombre. Y yo dije: Señor, ¿qué es esto? Y él me dice: del tamaño de la mano de un hombre. Porque en la mano de un hombre están los 5 ministerios. El primer ministerio, aleluya, es el pastorado. Después es el pastorado. Después del pastorado está el evangelista. Porque el evangelista tiene que trabajar con su pastor, si no, no es evangelista. Después del evangelista está el profeta. Porque la palabra profética no puede faltar en la iglesia, si no la iglesia se desenfrena. Y luego del profeta está el más pequeño, el maestro. Porque el que más sabe y el que más tiene que hacerse más pequeños que los demás. Pablo decía: con los sabios me hice sabio, y con los grandes me hice grande, pero con los pequeños me hice pequeño. Pero también está el apostolado, que es la unión de todos los ministerios para ser efectivos en las manos de Dios. Iglesia la hermosa, Dios te ha llamado a crecer en ministerio. Dios te ha llamado a crecer en lo que Él te ha dado, en los dones. Pero Dios te ha llamado a caminar en la visión de la revelación de Jesucristo. Yo amo esta iglesia y he venido 2 veces. ¿Y usted sabe por qué? Porque Dios tiene propósito con esta iglesia. Y hay muchos pastores orando por ustedes. Hay muchos evangelistas clamando por el avivamiento que aquí se va a vivir. Por el crecimiento y el propósito que tienen cada uno. No te veas como oveja. Vete como un apóstol. Vete como un Esteban. Vete a ti mismo como un Felipe. Cuando vengan las pruebas, dile: yo fui llamado a poder y a avivar a Samaria. Yo fui llamado a ver la gloria de Dios. No te desanimes, iglesia, porque Dios está contigo.
Esto no fue un proyecto de hombre, esto es proyecto de Dios. Y todo el que ha sido llamado a este templo es porque tiene un propósito en Dios. ¿Dónde está Andrés? Andrés, no te apartes de tu pastor. Cada día que sirvas más al hombre de Dios, se avivarán los dones en ti. Cada día que obedezcas más la visión, se afirmará el poder de Dios en ti. Obedece a tu pastor, porque vas a ser un Felipe, vas a ser un Esteban. La gloria de Dios se va a manifestar en ti. Aleluya. Yo quiero que pase para este lugar todo aquel que está dispuesto. No pase por obligación. Aleluya. Pase por